Hermanos, nos da mucho gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga en donde se encuentren. Hoy vamos a ver un pasaje bíblico sobre la libertad cristiana y para esto vamos a hacernos esta pregunta: ¿es lo mismo ser libres y ser descarriados? Porque los textos que vamos a leer hoy mencionan estos dos adjetivos, libres y descarriados. Vamos a leer en el versículo 16 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, que dice cómo debemos vivir, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y parece que este texto nos da un camino angosto para caminar, porque nos dice que vivamos como libres, pero también nos dice que vivamos como siervos. Así que vamos a ver a qué se refiere. Pensemos, por ejemplo, en una cárcel que es solo la antesala de una ejecución. Y en esa cárcel las libertades son restringidas al máximo. Está una persona en una celda, le dicen qué comer, no puede salir. Si alguien la quiere ver, el tiempo es restringido y solo si hay un guardia vigilando y escuchando. Y si esa persona saliera de esa cárcel, vería que no sale a un caos, sino a una ciudad con libertad, pero con leyes, con organización, con orden. Y esa persona sabe que si desobedece esas leyes y ese orden, volverá a la cárcel donde todo es totalmente restrictivo. Así también es como Dios nos ha dado libertad de las cadenas del pecado y la condenación, pero no nos lleva al caos. No nos lleva a ser descarriados, sino nos llama a vivir como siervos en las leyes del reino. Por esto dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y después de esto, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos recuerda algunas de estas leyes del reino. Y nos dice, por ejemplo, honren a todos, versículo 17 del capítulo 2. Esta es una ley del reino, honrar a todos. Honrar es tener respeto, reconocer, apreciar, valorar. Y dice a todos, no nomás a los que tú consideras que deben ser honrados, a todos. Por ejemplo, Deuteronomio 5:6 dice, honra a tu padre y a tu madre, es decir, respétalos, estímalos. Y dice, como Jehová tu Dios te ha mandado, es decir, nos afirma que esta es una ley del reino de Dios. Dice, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque a lo mejor un joven dice, mis padres no me entienden, ellos no saben lo que hacen. Pero si eres cristiano, eres siervo de Dios. Y él dice, hónralos para que te vaya bien en la tierra que yo te doy. Estoy parafraseando. Así que debemos entender estas leyes porque son del reino al que Dios nos ha llamado. Y Dios bendice por obedecerlas. Y después el apóstol Pedro da otra ley. Ama a los hermanos. Este texto se refiere a la iglesia. Y no dice si los hermanos tienen fallas o no, o si son maduros o no, sino que dice, ámalos, ayúdalos, procúralos, ora por ellos. Y después viene otra ley de libertad. Teman a Dios. Y esta es la ley que rige nuestros motivos. A lo mejor la gente no nos da motivos para tratarlos como dice la Biblia. Pero si Dios lo dijo, eso nos basta. Es la ley de la libertad a la que Dios nos ha llamado. A eso se refiere este texto. Y después el apóstol dice, honren al rey. Y con esta expresión, la Biblia incluye toda la línea de autoridad humana que está sobre nosotros. Toda la línea de autoridad. Como dice Romanos 13:1, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga sino de parte de Dios. Y las que existen han sido puestas por Él. Así que la libertad que Dios nos da no quita las autoridades ni el orden civil que Él mismo puso. Y no solo civil, sino en nuestros trabajos, etc. Dios ha puesto un orden y debemos honrar ese orden. A esos gobernantes, sean del partido que sean, nosotros debemos ser respetuosos.
Eso es lo que Dios manda. Y después también en la primera epístola del apóstol Pedro, en los siguientes versículos del capítulo 2, dice: a los esclavos y a las esclavas, recordemos que esto era una forma de organización que tenían en ese tiempo. Y les escribe a ellos el apóstol y les dice: les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten. Esto lo está haciendo en la autoridad de Dios. Es un mandamiento de obedecer y de respetar a quienes tenían autoridad sobre ellos. Pero no solo a los que son buenos, dice el apóstol, y comprensivos, sino también a los que son malos. Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Y nuevamente nos recuerda de quién son estas leyes y quién bendice por obedecer estas leyes. Entonces, la Biblia no nos llama a someternos a las personas como esclavos de las personas, sino como siervos de Dios. Recordamos lo que sucedió con Agar y con Sara. Agar fue la sierva de Sara, que era la esposa de Abraham, y Agar fue la madre de Ismael. Agar se escapó de Sara porque ella la trataba con rudeza, pero Dios la encontró en el camino y le dijo que se regresara y que se pusiera bajo la autoridad de Sara. ¿Y qué hizo Agar? Sara no le daba motivos para regresar, pero ella obedeció a Dios, es decir, tuvo temor de Dios. Y estuvo sujeta a Sara otros 15 años, según se estima. Y debemos ver esto. Cuando Agar obedeció, ella comenzó a vivir en las leyes del reino, es decir, creyéndole a Dios. Y no es que Agar le haya dicho a Dios: solo me regreso si Sara cambia. Agar no negoció con Dios, sino que más bien le creyó a Dios, obedeció a Dios. Por esto el apóstol nos da el motivo correcto en el que se debe basar nuestra obediencia, porque dice en los siguientes versículos, el versículo 21 del capítulo 2, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Así que la Biblia nos recuerda a Cristo, el siervo de Dios, el que se sometió a todas las leyes del reino. Él vivió y actuó contra lo que es natural, y esto fue muy fructífero. Incluso en nuestras vidas ha sido fructífero, porque dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Y el apóstol Pedro termina diciendo: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Dios no quiere que seamos descarriados, quiere que seamos libres. El pastor y obispo de nuestras almas es Cristo. El pastor es el que alimenta, pero el obispo es el que ejerce una vigilancia protectora. Es decir, cuando obedecemos las leyes del reino, estamos siendo cuidados por el Señor. Porque así pasó con Agar, a quien Dios le dijo que cambiara su actitud. Dios le dijo que tuviera una actitud sumisa. Y esto implicaba un cambio de actitud en Agar, porque Agar también tenía un problema de actitud, y a veces solo nos vemos como víctimas, pero no vemos cómo somos nosotros, no vemos nuestros errores. Pero a partir de ahí, Agar cambió su actitud. Y la Biblia ya no dice que Sara la afligió otros 15 años. Se entiende que aquel ambiente cambió. Y esto es porque Sara ya
había obedecido a su obispo, al que ejercía una vigilancia protectora sobre ella. Así es cuando nosotros decidimos andar en las leyes del reino. Porque veamos esto, cuando Agar huyó de Sara, huyó como esclava, pero cuando regresó, lo hizo como sierva de Dios. Es diferente, porque si Agar hubiera huido por ella misma, era tan vulnerable que lo más probable es que hubiera buscado ser esclava de alguien más, y quizá en condiciones peores. Pero cuando ella obedeció y salió 15 años después, ya no era vulnerable. Su hijo Ismael ya tenía unos 15 años, y ya no salieron a la esclavitud, ni ella, ni su hijo, ni su descendencia. 15 años de obediencia fueron la siembra para una vida libre de ellos y de un pueblo que ha sido en gran manera bendecido por Dios. Así que pensemos que obedecer a Dios no solo nos impactará a nosotros, sino a los nuestros, a generaciones. Por esto no nos sometamos a los demás como esclavos de los hombres, sino como siervos de Dios, porque Él lo manda, porque es una ley de su reino. Porque la Biblia dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos a vivir bajo las leyes del reino. Esto es diferente, es muy diferente. Es someternos a tu palabra, a tu mandamiento. Queremos vivir así, Señor, como libres, no como descarriados, como siervos de Dios, que entienden, que creen, que están dispuestos a cambiar sus problemas de actitud, que estamos dispuestos a obedecer las leyes de tu reino antes que a todo, Señor, porque esta es tu tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, y nosotros anhelamos que tu bendición esté sobre nosotros, que tu gracia esté sobre nosotros, que nos bendigas a nosotros y a los nuestros después de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.